pues iniciamos la salud a toda costa con la mejor información en el sentido que estamos destacando al inicio del programa. Se lanza una auténtica bomba, porque no deja de serlo desde el punto de vista informativo, que provoca una convulsión en parte de la industria, una industria española muy potente. Fijaos lo que es el jamón de pata negra, ¿verdad? Y no se dice nada más, sino que se califica a las carnes procesadas en un estadio donde el peligro es enorme y se habla hasta del 18%, en fin, algo que realmente debe tener unas explicaciones en los tiempos que vivimos, ¿no? Bien, el doctor Félix Gómez Guillamón, que como sabéis pues es un auténtico entendido en todos los temas que atañen a la alimentación, nos va a un poco clarificar el tema de esta noticia tan importante. Félix, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno. Esto es, desde el punto de vista informativo, es una auténtica bomba que causa una convulsión social, porque estamos hablando de unos alimentos que son frecuentes, comunes y habituales de consumo. Sí, vamos a ver, yo lo primero que hay que decir es que estamos hablando de carne procesada, ¿eh? La carne procesada es aquella en la que el hombre la manipula para su conservación o para mejorar su sabor. Estamos hablando de los salazones, ahumados, la fermentación, el curado. Es decir, ¿y qué dice la OMS? La OMS dice que ha reunido a 22 científicos de mucho prestigio, de 10 países, y han hecho un estudio epidemiológico. Han visto una serie de estudios en los que se relacionaba la ingesta de carne procesada y la incidencia de cáncer. Y se han dado cuenta de que el 18%, es decir, de 100 personas, solamente estaríamos hablando de 18, tienen una mayor probabilidad de tener cáncer de colon, fundamentalmente, aunque también se habla del cáncer de estómago, en aquellas personas que tomen más de 50 gramos de carne procesada al día. Vamos a ver, ¿esto qué significa? ¿Significa que vamos a tener que dejar de comer jamón? Por supuesto que no. Además, yo me niego ya desde entonces. Tenemos que dejar el chorizo, el salchichón y todo lo que... los embutidos, salchichas y tal. No, en absoluto. Yo creo que lo que le está dando un poco llama la atención la OMS es al mundo en general, en que estamos abusando, y sobre todo los países en vías de desarrollo, se ha visto que están pasando de esa dieta que ellos tenían autóctona, que era sana, y estamos adquiriendo pues las costumbres de los países anglosajones. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de hamburguesas, estamos hablando de salchichas, de perritos calientes, fundamentalmente. Yo creo que entonces la OMS lo que ha dado con este aviso es un poco a los países anglosajones y a los países en vías de desarrollo una voz de alarma para decir, oye, tener cuidado porque no abusemos de ese tipo de comida, porque al final un 18% de las personas que coman en exceso de esa comida al final van a tener un cáncer de colon, que como tú sabes es un cáncer en el hombre muy frecuente junto con el del pulmón, ¿no? Y yo creo que no hay que darle más historia. Yo creo que también se ha magnificado por parte de los medios de comunicación un poco el tema. Y entonces la noticia hay que tomarla en su justa medida. La justa medida es que abusando de ciertos alimentos, pues podemos... Pero esto puede pasar con cualquier otra cosa. Es decir, se sabe que determinadas bebidas de cola llevan un estabilizante, el E330, que produce cáncer, pero... Entonces, ¿vamos a tener que dejar de tomar bebidas de cola? No, lo que pasa es que lo que no puedes tomarte son 2 litros de cola al día. Estamos hablando de eso. Y yo creo que no hay que darle más historias. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué consecuencias hay que sacar de esto? Pues volver a reivindicar lo que es nuestro y que se ha demostrado 1000 veces que no solo previene las enfermedades, los eventos cardiovasculares, sino que el cáncer, que es la dieta mediterránea. Esa dieta en la que abundan las hortalizas, abundan la verdura. Tenemos el pan cateto, que es el pan integral por excelencia, ese vino tinto tan bueno con los fenoles, y en la que se toma mucho más pescado que carne. A nivel mundial, las recomendaciones de ingesta a nivel mundial por los organismos oficiales se recomienda desde hace mucho tiempo, antes de que saliera la noticia, de que la carne roja y carne procesada debemos de tomarla con una cadencia de 10-15 días. ¿Qué pasa? Que estamos comiendo carne roja y embutido todos los días. Entonces eso es lo que está alarmando a la OMS. Que tengamos cuidado y que empecemos a comer un poco más sano. Ya, lo que pasa es que la noticia no se vende así. Ya, evidentemente. La noticia no tiene esos matices, sino que se abre el debate sobre las carnes rojas
está. Se abre el debate sobre el consumo de carnes rojas y procesadas. Ya, pero sobre todo es carne procesada. La carne roja... Pero, ¿qué diferencia hay? Bueno, la carne roja es aquella carne que procede del músculo de animales mamíferos que se alimentan a través de la leche de las mamas. Sí. Estamos hablando de la vaca, el cerdo, el cordero, la cabra y el caballo, fundamentalmente. Eso es la carne roja. Lo demás ya sería carne blanca o carne de caza o lo como quieras llamarlo, ¿no? Pero esa es la carne roja. Pero no hay una evidencia con la carne roja, es decir, hay una sospecha de que podría producir cáncer, sobre todo estamos hablando de cáncer de páncreas, fundamentalmente de cáncer de páncreas y de próstata, en la que el abuso de más de 100 gramos de carne roja al día, estamos hablando más de 100 gramos de... Todos los días, podría llevar a una mayor predisposición a que tengas cáncer de páncreas y de próstata, más que de colon, también es de colon. Pero sobre todo la OMS está hablando de carne procesada, no está hablando de carne roja. ¿Y qué es una carne procesada? Pues la carne procesada, ya os lo he dicho al principio, es aquella carne roja, blanca, que sea, que la manipula el hombre con el fin de mejorar su sabor o su conservación. Estamos hablando de lo que te he dicho, los salazones, los ahumados, los fermentados, los curados, todo este tipo de tratamientos que tienes que incluir entonces, pues lo que hemos dicho, hamburguesas, salchichas y todo tipo de embutidos, carnes enlatadas, salsa de carnes, que las hay también, aunque no las tomamos todas. Yo he leído detenidamente el artículo de la OMS y a mí la impresión que tengo es que esto es un llamamiento al mundo anglosajón, no al mundo... Lo que pasa es que desgraciadamente la dieta mediterránea nosotros la estamos abandonando y aquí lo hemos hablado 1000 veces, que hay que volver otra vez a la dieta mediterránea. Yo te comenté en otro programa que hay un famoso estudio que se llama el de los 7 países, que en resumidas cuentas fue un señor americano que fue de vacaciones a Creta, me parece que fue a Creta, y se dio cuenta que la gente que vivía allí tenía una vida más larga y de mayor calidad, eran gente muy longeva. Y entonces le llamó la atención y vio a ver si la alimentación era la causante de eso. Hizo un estudio de 7 países, entre ellos incluía Canadá, incluía Estados Unidos, incluida varios países de Europa, incluso países mediterráneos, y se dieron cuenta de que la gente vivía más y mejor en todo lo que era la cuenca mediterránea, asociada a la comida de la dieta mediterránea. Entonces hay que reivindicar de nuevo la dieta mediterránea, que además con la dieta mediterránea no se engorda, porque es muy difícil engordar. Es que hemos dejado de comer las legumbres, esos potajes de lentejas y garbanzos que a mí mi madre me ponía toda la semana. Ahora la gente, ¿qué es lo que come? Carne, muchos productos lácteos. Esta es otra de las historias, que estamos abusando de los productos lácteos. Estamos tomando mucha leche, mucho queso, mucho yogur. Y hay que hacer una comida mucho más diversificada y sobre todo hay que tomar muchas más verduras, hortalizas y fruta, que la fruta es fundamental, porque además el aporte de vitaminas, de minerales, es que no hay que decir, yo creo que esto está en la conciencia de la gente. Lo que pasa es que el mercado americano ha ido introduciendo poco a poco, es lo de siempre. ¿Dónde celebra un niño el cumpleaños? En una hamburguesería, en un burger. Pero, hombre, yo creo que teníamos que ir cambiando eso, ¿no? Hablando de ese tema, mucha gente se pregunta en los corrillos que hay de opinión y en las personas que debaten, que están o que tienen posibilidades de compartir información, se preguntan cómo sale una noticia de esta trascendencia de una manera tan espectacular y que ha ocurrido en otras ocasiones, que se ha demostrado, como le pasó al aceite de oliva o incluso al pescado azul, que en tiempo era proscrito, ¿verdad? Que puede haber unos... Sí, pero yo creo que ¿No crees que hay intereses detrás? No, yo estoy convencido que en la vida todos son intereses. Es decir, si se ponen de moda los piercing y los tatuajes, porque hay un interés económico detrás. Las gafas de sol, todo hay un interés económico. Pero en este caso estamos hablando de que el 90% de la población mundial come carne. Porque hay una parte que es vegetariana, pero realmente come carne. O al menos del mundo desarrollado. Entonces, ese tipo de noticias, además, no lo ha hecho la OMS, ha sido una agencia que debía de ser... No es la OMS la ha manifestado, ha dado la noticia, pero en realidad es la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer,
es un estudio que posiblemente creo que le ha encargado la OMS a esta agencia para que lo haga, porque estaba viendo que el consumo de carne cada vez era mayor en el mundo y quería ver la incidencia de cáncer con la ingesta de carne. Y han sacado esta conclusión, que es un estudio epidemiológico y ya está. Pero yo creo que no hay que sobredimensionar el tema, yo creo que es que, como todo, hay que tomarlo con la comida, toda debe ser diversificada y, sobre todo, no tomar en exceso ningún alimento. Es decir, que es un poco de todo, ¿no? La pirámide alimenticia la tenemos siempre, lo mismo, ¿eh? Hidratos de carbono, el agua, el hidrato de carbono, y arriba del todo están las carnes, pero esto no lo inventa la OMS ahora. Hace de muchos años que la pirámide alimenticia dice que la carne y los dulces están arriba, y lo que debemos de comer son más hidratos de carbono, más verdura y más fruta. Bueno, ahora hablaremos de la clasificación que se hace a partir de ahora, que cambia, evidentemente. Pero antes tenemos una pildorita informativa y después continuamos con eso para rematar un poco este tema tan controvertido. Muy Venga, bien. vamos. A pesar de la crisis, hay un sector que crece sin freno, el de la alimentación ecológica. Año tras año va creciendo, es decir, el año 2011, que son los últimos datos oficiales, se cerró a nivel mundial en algo más de 47.000 millones de euros. Y entre los productos ecológicos, la gran desconocida, la carne. Como la de estos corderos que pertenecen a una de las 1.800 explotaciones ganaderas andaluzas. Nuestro país es líder europeo en la producción de este tipo de carne, con Andalucía a la cabeza. Hay que tener en cuenta que Andalucía representa en torno a 60% del total de la producción de ganadería ecológica a nivel de España. A pesar de que su consumo aún no está muy extendido. Quizás en Europa, produciendo menos, tienen mayor concienciación el consumidor de lo que es consumir productos ecológicos de la que tenemos aquí en España. Porque estamos más acostumbrados a la otra y los precios son más asequibles que la otra. La diferencia estamos hablando entre un 20%, en torno a un 20%. Por eso el sector se esfuerza en demostrar que esta diferencia de precio está justificada. Se trata de carne libre de químicos, beneficiosa para la salud. Su alimentación está basada en los propios recursos de la dehesa durante prácticamente todo el año, donde aquí no hay ningún tipo de contaminación porque no hay tratamiento ni del suelo ni del árbol. Un consumo más sostenible y saludable que poco a poco espera hacerse un hueco en nuestra cesta de la compra, porque la salud es lo primero, ¿no? Bien, como decíamos al principio, las cosas hay que intentar desmenuzarlas para entenderlas mucho mejor, como sucede con este tema de una información realmente importantísima porque atañe a millones de personas en el mundo, el consumo de carne y carne procesada. Y no solamente a las personas que lo consumen, atañe a las que los producen. Y hay muchísimas familias que evidentemente viven de la producción de carne y todos sus derivados, y es un auténtico, digamos, impacto el que sucede, ¿no? Porque se ha llegado a decir, Félix, y esto yo creo que deberemos matizarlo al menos desde estos foros donde la salud es lo más importante, ¿no? Como es el caso de este programa. Se equipara ahora a la carne procesada, ojo con el matiz, carne procesada o carne roja, son distintas. Se coloca a una altura como el tabaco o el amianto. Estas son palabras mayores. A la carne procesada se le ha metido en un grupo de tóxicos y de probables cánceres, de producción de cáncer, es el grupo 1, y la carne roja se le mete en el 2A. Y en el grupo 1 también está el tabaco, el amianto, como tú dices, ¿no? Lo que pasa es que, vamos a ver, la evidencia, lo que hay que dejar claro es que la evidencia es la misma, es decir, la misma evidencia existe, que el tabaco va a producir cáncer como lo puede producir también la carne procesada. Pero el riesgo de producir cáncer en la carne procesada es menor. No sé si se queda claro eso. Es decir, aunque hay la misma evidencia, se sabe que lo produce, hay que abusar mucho de la carne para que produzca cáncer. En cambio, el tabaco no hace falta, ni el amianto no hace falta que abusar tanto para que produzca cáncer. Esa es la gran diferencia que existe al verlo metido en el mismo grupo. Es decir, dentro del mismo grupo hay una serie de escalas y entonces la carne procesada estaría abajo en esa escala y el tabaco y el amianto estaría arriba. Es decir, que es mayor riesgo del tabaco y el amianto y menor riesgo con la carne procesada. Pero los dos tienen evidencia de cáncer. La que no ha demostrado una evidencia clara, y eso hay que dejarlo claro, es con la carne roja.
Se dice que probablemente produce cáncer, pero no hay evidencia clara de que lo produzca. De todas maneras... Pero dicho de esta forma, que no puede tener una posibilidad en estos tiempos hasta el respirar. Si tú vives al lado de una carretera o una autovía con un tráfico enorme, la cantidad de elementos tóxicos que hay en el ambiente... Por supuesto, estamos en lo mismo. Y también hay una cosa importante que ya lo comentábamos antes del programa, es la forma de preparar la carne. Es decir, y esto se ha hablado mucho en los medios estos días, es decir, se sabe desde hace mucho tiempo que la carne expuesta a la llama, a la punta de la llama de una barbacoa, produce una serie de productos, de proteínas desnaturalizadas que se saben desde hace mucho tiempo que son cancerígenas. No hace falta que la OMS lo diga. Se producen una serie de hidrocarburos policíclicos y aminas también policíclicas que se saben claramente que producen cáncer. ¿Pero en cuánta cantidad? Bueno, pues si tú te estamos hablando de la cantidad, sí, que además siempre se pregunta lo mismo. Vamos a ver. De carne procesada serían 50 gramos al día durante un tiempo que además el estudio no lo dice, se dice que no dice el tiempo que hay que estar comiendo eso, y 100 gramos en la carne roja. Diarios. Pero, diarios, todos los días. Pero es que estamos llegando a esos niveles. Yo cuando pregunto a mis pacientes en la consulta cuántas veces comen carne a la semana, y casi entre embutidos y carne comen todos los días, y curiosamente se come más pescado en el centro de España, en el interior de España, que en la costa. Vamos a ver, si es que tenemos el pescado más fresco del mundo. Yo no sé cómo la gente ¿por qué no abusamos más del pescado? Una de las preguntas que se le hacía a la OMS, bueno, ¿tiene el pescado también y el pollo tiene el mismo riesgo de la carne? Y en el estudio, y la OMS ha dicho, pues mire, no lo sabemos todavía porque eso no lo hemos estudiado. Pero yo vuelvo a decirte, yo creo que es un tema de abuso. Es decir, si te le bebes todos los días 40 litros de agua, al final te ahogas. Está claro. Está claro. Es decir, que yo creo que es un problema de abuso. ¿Qué pasa con la fruta? Tú sabes que la fruta ahora, y desde hace mucho tiempo se sabe que para que la fruta no se estropee en el árbol, pues se le echan pesticidas. Esos pesticidas además no tienen un control, porque aunque hay unas inspecciones, pero no hay un control. Entonces, ¿qué pasa? Esos pesticidas, en principio, son pesticidas de contacto que se quedan en la misma fruta, por eso siempre se aconseja que yo siempre lo aconsejo, que la fruta hay que tomarla pelada, siempre, aunque la piel de la fruta tenga fibra y vitamina, por ejemplo, vitamina del grupo B, B6, hay que pelarlas, porque hoy en día se sabe que hay muchas, bueno, no sé si sabrás que se sospecha y hay grandes evidencias de que el cáncer de mama en la mujer probablemente venga de este tipo de insecticidas que son estimuladores de los receptores estrogénicos de la mama que producen mutaciones genéticas y al final esa mutación hace que al final esa persona tenga cáncer de mama. La gente está harta de escuchar que ahora cada vez hay más cáncer de mama y hay más cáncer de vejiga y todo esto son sustancias que hay en el ambiente, no solo de lo que respiramos, es lo que es. Bueno, y esto es un toque más, pero no hay que darle más historia. Es decir, lo que sí recomiendo yo, como siempre, es que la carne hay que tomarla en menos cantidad que el pescado. El pescado hay que comer mucho más pescado. Pero eso ya lo sabíamos. Claro. Y después, por ejemplo, hablamos del jamón. Hombre, el jamón tiene ácido oleico. Gracias al jamón, a mí me decía mi catedrático, me decía, ¿qué es lo que baja el colesterol malo? Me decía el tiempo. Lo mejor es el aceite de oliva, el ejercicio y el pata negra. Claro, ¿por qué? Porque el cerdo come bellota, no está comiendo pienso viene y se crea lo que se llama ácido oleico, un ácido poliinsaturado que se sabe que tiene una serie de ventajas con respecto a cardiovasculares. Y estamos hablando de cardiovasculares y además con lo bueno que está. Es decir, es que no se puede demonizar. La historia hay que puntualizarla como lo estamos haciendo hasta ahora y no hay que dar más historia, solamente no abusar, comer menos carne y tomar más pescado y sobre todo irte a la dieta mediterránea. Volvemos, dieta mediterránea, siempre dieta mediterránea, mucha más verdura. A la gente, yo veo los niños cuando vienen a la consulta que no les gustan la ensalada, la fruta, como no se la pele la madre, no se la toma, que se la toman en zumo. Después, bueno, es que estamos lo de siempre, como la mujer se ha incorporado al tema laboral, pues resulta que ya no tiene tiempo de cocinar y entonces lo que compra son alimentos ya procesados, semiprocesados, que lo que hace es calentar en microondas o freírlo o hacerlo, pero ya no hay una elaboración como había antes que de nuestras madres que se tiraban toda la mañana haciendo la comida de la familia, ¿no? Porque es que entre otras cosas no pueden ahora. Y todo eso está repercutiendo en la salud. Y yo creo que esto, la OMS, es una manera de llamar la atención para que la gente vuelva un poco a los orígenes y sobre todo haga uso de esta dieta, vuelvo a decir, la dieta mediterránea que es tan sana, ¿no? Y no solo va a proteger contra problemas cardiovasculares, sino que nos va a proteger contra el cáncer. Tú sabes que te digo yo,
la granada. Está demostrado que la granada previene el cáncer de próstata. Pues eso te digo, eso como un montón de cosas te podría decir. Las coles, sabes que todas las crucíferas son los col, lombarda, todo ese tipo de vegetales, se sabe que previenen el cáncer de pulmón, de mama, de ovario. Todo eso se sabe desde hace ya mucho tiempo. Y lo que hay que hacer es un poco propaganda para que la gente haya una vida sana. Estábamos haciendo mucho en el ejercicio físico. Curiosamente, yo ahora que estoy cogiendo la bicicleta me estoy dando cuenta que hay muchísima gente que se va a andar por la mañana. Bueno, supongo que será gente parada y gente ya que esté con la jubilación. Pero eso hace 15 años no existía. Y tú te vas a un pueblo y ves que por la mañana un río de gente dando... Porque se ha dado cuenta la gente de bombardear, lo mismo que pequeñines no gracias, por lo mismo el ejercicio. Yo creo que en este caso lo que hay que decir, no comamos tanta carne, vamos a comer un poquito más de verdura, vamos a comer un poquito más de fruta, vamos a tomar más pescado, el pan de toda la vida, el pan cateto que ya no se fabrica, un poquito de vino y sobre todo aceite de oliva que es tan bueno y tan rico, ¿no? Yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? Bueno, eso es un poco la misión del día de hoy, de quitar hierro a una información que, insisto, ha caído como una auténtica bomba sobre la sociedad en general. Una información de este tipo y dada con esta contundencia y con el aval de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, pues evidentemente que crea una alarma social, Sin embargo, insisto, a mí me ha parecido palpar en el ambiente que la sociedad no se ha alarmado tanto como, por ejemplo, el tema de la gripe. Es cierto. La gripe A. Salieron las noticias de la gripe A y todo el mundo se creía que se iba a morir de la gripe A. Sí. Y a correr a vacunarse y 1.800.000 bueno, lo que pasa es que vacunas que han sobrado. Sí, lo que pasa es que con la gripe A fue un bombardeo continuo durante muchos meses con el tema. Esto se ha hablado 3 o 4 días y yo creo que la gente ya ha olvidado el tema, porque no se ha vuelto a bombardear. Bueno, ahora, también... si esta noticia se da a diario todos los días, durante 15 días, te puedo asegurar que se podía alarmar. Lo que pasa es que yo creo que tampoco interesa, supongo a los gobiernos, machacar sobre este tema, porque fíjate, se le viene encima toda la industria cárnica, ¿no? Que me parece una burrada. Yo creo que no, que bueno, que es un toque de atención y lo único que hay que tener es cuidado de que esto, de que no vaya más, que tenemos que volver a adoptar nuestro origen, las comidas de nuestros abuelos, que era la comida sana. Pues con ese mensaje nos vamos a ir a la publicidad y le damos las gracias al doctor Félix Gómez Guillamón, que nos ha puesto esa sensatez sobre esa noticia espectacular que hemos vivido estos días. Así que tranquilidad. Fijaos que hay que comer 100 gramos diarios de carne roja y 50 de carne procesada todos los días, no sabemos cuántos años, para entrar en ese riesgo que decía la OMS. O sea que tranquilidad, que el pata negra no nos quita a nadie. Por supuesto. Ahora volvemos, dentro de un momentito.